Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a mi canal un día más. Acá en el canal de Yasmina Jiménez dedicado a estudiantes principiantes de canto lírico o popular. Una partitura es un documento manuscrito o impreso que indica mediante el lenguaje de los signos musicales. Usualmente están hechos en papel, aunque en las épocas anteriores estaban hechos en pergamino. Actualmente nosotros contamos con apps, programas o presentaciones en pantalla de ordenador. La palabra partitura viene de un término italiano que quiere decir literalmente insieme di parti, que es conjunto de piezas o partes. En lenguaje inglés también se utilizan otras dos denominaciones que son sheet music y score. Hay varios tipos de partituras con las cuales nosotros nos podemos encontrar y como somos principiantes, entonces tenemos que ubicarnos muy bien en este contexto para que nosotros nos evitemos algunos errores, pero también es algo informativo. Tenemos la partitura completa, que son la imagen que tenemos a nuestro lado izquierdo del ordenador. Es un libro grande que recoge la música de todos los instrumentos y las voces de una composición. Esta composición puede ser un musical o una ópera. Están estos dispuestos en un orden determinado, me refiero a los instrumentos y las voces, exclusivamente para uso del director. Él es el que tiene en posesión este libro grande, esta partitura completa. Pero si esta es la partitura completa, ¿qué es lo que nosotros conocemos como partitura? En realidad se llama particella o part. Es el nombre de cada una de las partituras que tienen los intérpretes de los diferentes instrumentos. Entonces también tenemos otro tipo de partitura. Una partitura en miniatura. Es como una partitura completa, pero de un tamaño mucho más reducido. Es muy pequeño para utilizarse en una actuación, pero es útil para el estudio de las piezas de forma individual o en conjunto. Una partitura en miniatura puede contener algunos comentarios introductorios para el bien del desarrollo de esta obra. También tenemos la partitura de estudio, que es en ocasiones del mismo tamaño de una partitura miniatura. O sea, se encuentra entre los tamaños de la partitura completa y la partitura en miniatura. Una partitura de estudio, especialmente cuando es parte de una antología, para el estudio académico podemos encontrar diferentes tipos. Podemos ver en la imagen, acá tenemos la portada de un libro que es una antología para estudio de violín, la portada en azul. Pero podemos encontrar para los diferentes instrumentos, incluyendo la voz. Bueno, entonces la partitura de estudio puede incluir comentarios adicionales o instrucciones acerca de la música, así como anotaciones orientadas por el creador de la partitura de estudio. También tenemos la partitura para piano o una reducción para piano. Es una transcripción más o menos literal para piano de una pieza escrita para múltiples intérpretes. O sea que la misma que estaba escrita para diferentes instrumentos es pasada a una para piano. Especialmente puede ser de obras orquestales. Las partituras de piano de las óperas no incluye los pentagramas separados para las partes vocales, pero puede añadir el texto cantado y las instrucciones de escena por encima de la música. Hay una gran variedad que nosotros podemos encontrar. Y también tenemos las partituras de órgano que se asemejan y por lo general se relacionan con la música sacra para voces y orquesta, pues la partitura para órgano era dirigida a un periodo concreto de la historia o un estilo concreto en la historia que ustedes van a tener la oportunidad de conocer a través de la clase de historia de la música o de la historia de los instrumentos o de la clase de apreciación musical. Cualquiera de ellas le va a hablar al respecto. Como decía, era para música sacra y de orquesta. Por ejemplo, los arreglos posteriores de El Mesías de Händel es una partitura para piano y voz que contiene los pentagramas para las partes vocales y reduce las partes orquestales para ser tocadas por una sola persona, que en este caso es el pianista. A diferencia de la partitura vocal, en la partitura de órgano, el arreglista a veces pretende sustituir a la orquesta a la hora de interpretar, si fuera necesario. Por supuesto, también encontramos partituras que ya no son para piano, sino que pueden ser para violín, pueden ser partituras en concreto para guitarra u otros instrumentos. Y entramos a lo que nos interesa, las partituras vocales. Entonces, una partitura vocal o partitura para piano y voz siempre va a estar acompañada, si es un aria, si es un recitativo, si es parte de una antología, si es un estudio, va a estar acompañado partitura de piano junto con la partitura de la voz y la letra respectiva que la persona va a cantar. Es una reducción de la partitura o de la obra vocal, como por ejemplo una ópera, un musical, un oratorio
una cantata, etcétera, que muestra las partes vocales, ya sea de solistas o corales. Las secciones puramente orquestales de la partitura también se reducen para piano. Es exactamente como estábamos viendo en la que es para piano y órgano. Si un pasaje de la obra es a capela, se suele añadir una reducción para piano de las partes vocales para ayudar en los ensayos. Este es normalmente el caso de las partituras religiosas a capela. La partitura vocal de un musical por lo general no incluye el diálogo hablado, a excepción de señales de entradas y salidas. Aquí tenemos dos tipos de partitura. Como ejemplo tenemos la partitura número 3 de Scherzo de Waves y también tenemos la partitura de Panis Angelus o Lord Most Holy. Podemos observar la diferencia entre ambas, pero siempre son de utilidad para el cantante. Una es la de la izquierda de Scherzo, es para voces. Pueden fijarse ustedes, las partituras vocales son de voces y ahí tiene soprani, alti, tenori, bassi y entonces esas son las diferentes voces. Entonces esta es una partitura para coro. La partitura coral está relacionada con la vocal pero es menos común. Contiene las partes corales sin acompañamiento. En este caso no hay acompañamiento de instrumento. La otra clasificación es lead sheet. Es la página que podemos ver al lado derecho de la pantalla. Una lead sheet especifica solamente la melodía, la letra y la armonía. Por lo general usando un pentagrama, como siempre, ¿verdad? Nuestros símbolos musicales internacionales y acordes colocados por encima y la letra por debajo. Ese es un lead sheet y que vamos a encontrarlo más que todo en la música popular. Pueden ustedes observar en la partitura de All of Me en detalle arriba unas letras, una F5 que realmente es un Fa 5, es un acorde que el instrumentista sabe cómo tocar y por debajo vamos a ver cómo aparecen las letras de la voz y la melodía obviamente. Vamos a entrar a la parte que nos interesa también, que es la parte práctica. ¿Cómo vamos nosotros como principiantes a descifrar una partitura o en este caso como ya aprendimos en realidad se llama partichela? Para poder siquiera pensar en tratar de aprender de una partichela o leerla para interpretarla debemos tener una buena base de conocimiento de notación musical. Por ejemplo, conocer las notas musicales, las figuras musicales, conocer muy bien el pentagrama, los tipos de compases, las alturas dentro del pentagrama, dentro de la clave de Fa, dentro de la clave de Sol, entre otras cosas, ¿verdad? Para poder seguir el siguiente paso, ¿verdad? Vamos a ubicarnos en el contexto de la partitura. Vamos a observar aparecer en nuestra pantalla una partitura. Primeramente observemos el nombre, el título de la partichela. Luego observemos el autor. Necesitamos conocer este contexto, conocer qué es lo que hacía este autor, conocer su época, su trasfondo político, histórico, social. Es importante que también conozcamos sus gustos personales para que sepamos cuál es la tendencia de la época y la tendencia del autor, también la tendencia de todos los músicos y lo que los espectadores esperaban escuchar en ese entonces. En otras palabras, estoy hablando de estilo. Eso es ubicarnos dentro del contexto. Tema, autor, los arreglistas, si el autor y el arreglista es alguien distinto, también. Como tercero es el análisis o la observación de los encabezados del pentagrama. Tenemos un encabezado principal y también tenemos en el transcurso de los diferentes pentagramas. Entonces nosotros, ¿qué es lo que vamos a observar? El tipo de clave, por ejemplo, que si es en sol, que si es en fa, para que esto nos ubique en el registro vocal al que le pertenece esta partichela, para que nosotros tengamos constancia de que sí es lo que nosotros podemos cantar. Tenemos que observar el tipo de compás, podemos observar en la tercera flechita que apareció qué tipo de rítmica, en otras palabras, la tonalidad, y eso lo hacemos a través de la armadura de clave. Si no me entienden todavía, estamos hablando como tonalidad o la armadura de clave. Acá voy a sombrear, tenemos la clave de sol, tenemos el compás, que en este caso es un compasivo, una C que significa 4/4 y nada más, pero ahí podría haber una alteración que se conoce como alteración propia de la tonalidad. En esa zona donde yo marqué podemos encontrarnos también lo que es la tonalidad o la armadura de clave, o bien lo podamos entender como unas alteraciones constantes dentro de toda la partitura. También tenemos que observar el aire o el tempo indicado en ese encabezado. Por ejemplo, en el caso de esta partitura dice adagio. Mira esto.
Este encabezadito es el tempo o el aire o la velocidad en la que va a desarrollarse esta partitura. Adagio, puede ser cualquier otro. Si tenés un poco más de tiempo en esto y es hora de trabajar obras más grandes, más complicadas, más elaboradas, debemos también tener o hacer un análisis de la forma de las secciones en las que está dividido el área o la sección completa que vamos a cantar, en cuántas frases está dividida, las semifrases, las transiciones, las partes con más tensión o con menos tensión, su ornamentación tiene que ser estudiada, la armonía también, el trabajo en conjunto entre el piano y la voz o en el caso de que estés preparándote para cantar una ópera, ¿verdad? Entre los instrumentos, la dinámica que hay entre los instrumentos y la voz, porque siempre todo esto tiene una conexión. También